Filipos. Vamos al capítulo 3. Hoy estaremos estudiando los capítulos 4 al 7. Y dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en esta carta, que no solamente era para esa época, sino que es una carta para el día de hoy. En su capítulo 4, versículo 7 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. De este capítulo 3 hemos visto los versos 1 al 3, y hoy veremos los del 4 al 7. Y luego la semana entrante analizaremos, si Dios lo permite, los versículos 8 y 9, y habremos cubierto algo que habla del cambio de los esquemas de la vida que tenía Pablo en el pasado. Y en los versículos siguientes, que son los del 10 al 19, veremos cómo cambió sus propósitos para ese presente que estaba viviendo en ese momento. Y al final de este capítulo 3, los versículos 20 y 21, vemos cómo transformó su esperanza para el futuro. Estamos viendo cómo en el pasado de Pedro, vamos a ver el presente, luego de los versículos 9 en adelante, versículos 10 al 19, y luego del 20 al 21 estaremos viendo ese futuro, su esperanza, cómo transformó su esperanza para el futuro. Al hablar de sí mismo, Pablo no se estaba jactando, antes, por el contrario, demuestra que sus logros, eso que había heredado, esos logros adquiridos, eran real, superaban, y que él superaba ampliamente a aquellos judaizantes y que servía en lo mínimo para la salvación. En estos tiempos, en una inmensa cantidad de cristianos confían mucho en sus logros personales, en lo que han estudiado, en lo que trabajan, en lo que aprenden, y pretenden que ese currículo de experiencias mundanas puedan servir y puedan llamar la atención a Dios para adquirir la salvación. Como datos biográficos, Pablo tenía muchísimo de qué enorgullecerse, perteneciente a una gran familia aristocrática con una gran formación religiosa, ortodoxo, nacionalista, con una alta disciplina en la ética moral y absolutamente intachable, lo cual era verdaderamente impresionante, lo que él exhibe, y vamos a ver el día de hoy. Vamos a desarrollar este tema en 3 puntos. El primero es que no sé de lo que estoy hablando. ¿Una pregunta? El segundo es, ¿usted no sabe quién soy yo? Muy conocida en nuestros momentos, en estos ámbitos. ¿Usted no sabe quién soy yo? Y el tercero, eso que me enorgullecía era basura. Primer punto, que no sé de qué estoy hablando. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si ustedes creen que saben mucho y las tienen todas, yo más. Es lo que está diciendo. Ustedes no saben, o sea, ¿ustedes creen que no sé de qué estoy hablando? Iniciando ese versículo, ese 4, Pablo está dando su testimonio personal. ¿Por qué lo hace? Bueno, al final de ese versículo 3, él dice que los cristianos verdaderos no confían en la carne, como lo vimos. Los cristianos verdaderos no confían en nada de lo que hacen para ganarse la salvación. Es nula, absolutamente nula, la confianza en la carne. Así terminó el versículo 3. Los cristianos verdaderos, aunque tienen la circuncisión verdadera, la cual es circuncisión espiritual, adoran en el Espíritu de Dios
Y lo recordamos en el versículo 3 que decía, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Si Pablo hace esta referencia, era porque había alguna dificultad con los filipenses que de pronto estuviesen atacados por los judaizantes. Eran personas judías o personas de la religión judía que creían en Cristo hasta cierto grado. Estaban acomodando a su religión, metiendo a Cristo ahí a la brava, tratando de echar en odre viejo vino nuevo, tratando de remendar un paño viejo con un remiendo nuevo, ¿cierto? Eso es lo que estaban ellos haciendo, era el judaizante. Pero enseñaban que para ser salvo tenías que ser físicamente circuncidado y guardar las leyes de Moisés. Y entonces llegaron seguro a la iglesia de Filipo y le dijeron, aquellos de ustedes que están creyendo en Cristo y que pensando que es suficiente para la salvación, están equivocados. Es lo que se estaba diciendo. Deben circuncidarse y deben guardar la ley mosaica. Hacen un gran énfasis en la circuncisión y en la ley mosaica. A Pablo lo pueden estar escuchando tres grupos de personas en ese momento: los cristianos, los judíos y los judaizantes. Ellos podían estar escuchando esta carta cuando fue leída y cuando fue repartida durante todas partes. Él a todos les dice, yo sé, muchachos, yo sé de lo que estoy hablando. Los judíos y los judaizantes van a brincar más, pero el apóstol los va a sepultar con sus argumentos y con su testimonio. Importante. ¿Qué le va a decir a los judaizantes? Bueno, les va a decir algo así. Bueno, tú eres cristiano. ¿Qué van a decir qué le van a decir los judaizantes a Pablo? Algo como así. Bueno, tú eres cristiano. Tú no entiendes el valor de ser judío, le van a decir a él. Tú no entiendes los privilegios del judaísmo porque tú eres un cristiano gentil. Pablo los va a destrozar con los versículos 5 y 6 que veremos en un momento. Pablo presenta todas sus credenciales, presenta todos sus pergaminos judíos y dice, yo en primer lugar, antes de que fuera cristiano, soy un judío de judíos. Conozco los privilegios de ser judío, conozco los beneficios del judaísmo, lo he experimentado absolutamente todo y les estoy diciendo que esa experiencia es basura. Él no está menospreciando la religiosidad judaica porque tenga celos de algo que él no tenga. No, él no tiene envidia por algo que de pronto ellos pueden tener y él no tiene. Él está diciendo, yo he sido uno de ellos, yo sé lo que estoy diciendo, tengo credenciales religiosas judías impecables y les puedo decir que no confíen en la carne, es basura. Es basura, es inútil, es un desperdicio. No tiene ningún valor. Si Pablo hubiese deseado demostrar su confianza en la carne, hubiese sobrepasado y aventajado a todos aquellos que se oponían al apóstol Pablo. Porque le dice, si alguno parece de qué confiar, es una expresión irónica, si alguno cree que en lo que va a decir o piensa que tiene más que yo, la realidad es otra. Estos hombres no poseían tales méritos, sino que pensaban equivocadamente que lo poseían. Ahora, Pablo, al decir esto, no trata de convencer a la gente de su superioridad espiritual, de que él es absolutamente superior a todo el mundo. No, él lo está haciendo como un apoyo, como un argumento para él poder explicar lo que les va a decir. Si alguien pudiera jactarse en la carne, sería yo, debido a mis credenciales judías impecables, mis credenciales religiosas. Él no está haciendo una apología de lo que él era para tratar de sepultarlos a ellos, humillándolos con una supuesta gran espiritualidad judaica, por decirlo de alguna manera. Como pueden ver, él sabía lo que era ser judío, sabía perfectamente ser un judío en el sentido más elevado del término. Sin embargo, él intencionalmente lo abandonó. Todo por causa de Jesucristo. Él abandonó todo por causa de Cristo. Él lo consideró todo como sin valor.
lo vendió todo para comprar ese tesoro verdadero, ese terreno donde estaba esa gran joya verdadera, esa perla verdadera, que es Cristo. Ahora, ¿cuáles son aquellos argumentos con los cuales él lo sepultó? Él le está diciendo, vean, yo sé de lo que estoy hablando. ¿Cuáles son los argumentos? Miren el versículo 5 y 6 nuevamente. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo empieza a enumerar todas estas cosas de las cuales él se siente completamente orgulloso, a describir un currículo como judío. Ahora, hay unos, los podemos llamar unos estatus de privilegio. Hay un primer estatus que él revela ahí, que es un primer estatus privilegiado. Dice, circuncidado al 8º día. Este era un rito judío completamente estricto. Pablo le está diciendo, miren, yo pasé por ese ritual básico del judaísmo, la ceremonia mediante el cual uno es como iniciado en el pueblo del pacto. Y por cierto, él lo utiliza primero porque la circuncisión era de lo más importante que hablaban los judaizantes. Entonces arrancó con ella. Venga, yo fui circuncidado el 8º día. Eso quiere decir que Pablo deja por fuera a aquellos prosélitos judíos. Un prosélito judío es un gentil convertido al judaísmo que respeta todas las doctrinas y preceptos de la economía judía y era considerado un miembro pleno de la comunidad, era circuncidado y era sumergido en el mikve y participaba del sacrificio del Pesaj. O sea, él era una persona que de pronto no era judía o cualquier cosa de esas y lo metían al judaísmo. Esos son los prosélitos judíos y él los deja por fuera. Yo fui circuncidado el 8º día. Yo ni siquiera soy un prosélito. Pablo era judío de nacimiento y eso le daba un estatus distinto a cualquiera que después se haya hecho judío. Entonces él le está diciendo, yo nací judío, yo nací en la fe judía, seguí los rituales desde el principio mismo, comencé con el rito más esencial, el sacramento que ellos pensaban que era absolutamente necesario para la salvación. Entonces Pablo les dice, yo veo esa circuncisión que ustedes ven tan vital, tan esencial para la salvación como una basura. Ahí les estaba diciendo, es basura porque la salvación no es un ritual, no es un rito, no es una ceremonia, no es un símbolo, no es un sacramento, no es por misas, no es por rutinas, no es por rituales, no es por lavamientos ni por bautizos. La salvación no es por un ritual. Él les dice, la primera cosa que era utilidad para mí y la llegué a considerar como, la llego a considerar como pérdida fue el que yo fui circuncidado al 8º día. Hay un segundo estatus privilegiado que él recibió por el solo hecho de haber nacido ahí donde nació y era del linaje de Israel, un segundo estatus privilegiado. Él no hizo nada para eso. Él estaba bebecito al 8º día cuando lo circuncidaron. Él pudo elegir, no, a él lo circuncidaron. Él pudo elegir ser del linaje de Israel, no, es algo que le llegó como un estatus privilegiado a él. Entonces él dice, yo soy israelita, yo soy de la nación de Israel. ¿Acaso podrán todos los judaizantes afirmar un legado como este, un legado religioso, si poseían por raza los derechos del pueblo escogido de Dios? Pablo sí. Pablo sí, él nació bajo el linaje de Israel. Pablo está diciendo, yo soy puro en términos de mi legado judío, vengo de una descendencia pura del pueblo escogido de Dios. Esa es una credencial. Los judíos creían que si eran circuncidados el 8º día y si eres de la línea pura descendencia de Jacob, o sea que venía de las 12 tribus de los hijos de Jacob, por lo tanto, eran el pueblo escogido de Dios, eran los salvos, los redimidos, los herederos de la vida eterna.
Y Pablo les dice, la realidad del asunto es que eso es inútil, no sirve para nada, no hay ninguna virtud religiosa es ganada por el nacimiento, por haber nacido en determinado pueblo, por haber nacido en Israel. Eso no garantiza absolutamente nada la salvación. Hay personas hoy, en iglesias cristianas, en iglesias carismáticas, que malinterpretan la Sagrada Escritura y quieren afirmar la salvación familiar, la salvación de familias. Tuercen aquella historia del carcelero de Filipos, que fue salvo él y su casa entera, y supone que cuando una familia, los padres son salvos, los hijos que nacen de esos padres, por esa relación con los padres, tienen ya relación con el pacto de Dios. Gravísimo error. ¿No es así? Tu familia religiosa no te concede una posición delante de Dios. El hecho de que tú hayas nacido en una nación cristiana no te concede ninguna posición delante de Dios. El hecho de que tú hayas nacido en una familia cristiana no te garantiza ninguna concesión delante de Dios. Ahí no hay salvación. Es inútil, es basura creer en eso. La salvación tampoco es por la raza. Si alguien tuviera un derecho para jactarse, yo podría, porque no solo fui circuncidado, sino que soy de la nación de Israel. Otro de esos pergaminos que él les exhibió. Tercero, otro estatus privilegiado, otro estatus que él adquirió por el solo hecho de haber nacido ahí, de la tribu de Benjamín. ¿Él escogió ser de la tribu de Benjamín? No. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel, según Génesis 3, 35, 18. De esta tribu se profetizó. Miren, de Deuteronomio 13, 12. Vamos ahí, por favor. Deuteronomio 33, 12. Dice así: a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Se había hablado de él, había una profecía del pueblo. A esta tribu perteneció el reconocido primer rey de Israel, Saúl, y era considerada como una de las mejores tribus de Israel, porque junto a la tribu de Judá se mantuvo leal al reino del sur y juntos formaron el reino del sur, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Por tanto, Pablo estaba claramente diciendo: yo como judío conozco bien mis orígenes y además pertenezco a una de las tribus más fieles de Israel. ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces, él realmente era de sangre pura, de pura sangre. Era un judío en el sentido más puro. Inclusive conocía su tribu, porque muchos de esos judaizantes ni siquiera sabían de qué tribu podían venir, ni siquiera lo sabía. Él dijo: vengo de una clase y de una tribu completamente privilegiada. ¿Y saben qué? Dios no está impresionado con eso. Dios no se impresiona de que tú hayas nacido en el Parque de Berrío, que hayas sido bautizado en la Clínica El Rosario, que tu abuela, tu bisabuela sean católicos, romanas. Dios no se impresiona con eso absolutamente, ni de que seas hijo de un pastor o de un misionero, o que nazcas en una familia religiosa, o quizás en una familia con un ministerio muy grande. El rango no tiene nada que ver con la salvación. El estrato social de la religión es completamente inmaterial, no tiene sentido para Dios. Él no está impresionado con esos argumentos, con ese pedigrí. Estar bien con Dios no es ganado por el ritual, la ceremonia, el rito, no es ganado por la raza, no es ganado por ningún rango. Estos tres fueron recibidos por herencia. El hecho de ser circuncidado, su linaje y su tribu, lo ganó por herencia. Pablo recibió todo esto y realmente no pudo ganárselo, sino que le llegaron. Sus padres lo circuncidaron, sus padres
estaban en la nación de Israel y de la tribu de Benjamín. Entonces él dice, esto lo recibí por herencia, pero ahora él dice, aquí hay 4 cosas que yo alcancé con mi propio esfuerzo, que son las siguientes que vamos a ver. 4 cosas. Y quizás aquí entre nosotros, ninguno de nosotros tenga un pedigrí de esos. Pero vamos a ver si hemos luchado por estas 4 que vienen acá. La salvación no es por un rango. Y Pablo les dice, miren, a pesar de haber heredado esos privilegios, ese estatus, eso para mí lo considero como basura. Hay un estatus alcanzado, ya no hay un estatus que es privilegiado, sino estatus alcanzado, el ser hebreo de hebreos. O sea, hebreo de hebreos, o sea, paisa o colombiano o alguna cosa de esas. Él estaba diciendo, yo soy hebreo de hebreos. Era un judío, era hijo hebreo de padres hebreos. Él siguió el idioma, él siguió las tradiciones, él siguió las costumbres, él nunca se desvió, él fue a estudiar a los mismos pies de Gamaliel. O sea, hebreo de hebreos. Él es el maestro primordial de los judíos. El que haya estudiado con Gamaliel, wow, la gente lo miraba, ¿cómo? Pablo tenía capacidades eminentes, era ampliamente conocido en el mundo, en su entorno, porque él tenía una devoción inmensa por la tradición. Pregunta, ¿estaría Dios impresionado con eso? Estaría Dios impresionadísimo cuando Pablo estaba diciendo, no, no lo está. Ningún nivel de lealtad a su religión tradicional puede salvarte. Hay personas que nos dicen, yo nací católico romano y iba a morir católico romano, ¿verdad? Wow, hebreo de hebreos, romano. Ni siquiera sabes qué es ser católico romano, ni siquiera sabes qué estás hablando para que te marques de esa manera diciendo es que soy hebreo de hebreos. Pablo llevaba todos esos pergaminos más grandes que nosotros y en una sola flash así de luz inmenso cayó al piso. Eso no le sirvió de nada, nada. Él no se iba a parar a decir yo soy hebreo de hebreos. No. Deshazte de eso, no hay tesoro ahí. ¿Crees que es una perla de gran valor? No, posiblemente seas leal o simpatizante al catolicismo romano de tus padres o al judaísmo de tus padres o porque tienes un trasfondo ya protestante tradicional o perteneces a una familia presbiteriana o más, con más altura y con más alcurnia, perteneces a una familia bautista. Ese tipo de lealtad a la tradición no tiene ningún valor como medio de salvación. No lo tiene. Esto es relacional. Esto es una relación con una persona que es Cristo Jesús. El cristianismo tiene esa característica inmensa. Es relacional. Es la relación con Cristo Jesús. Ni rito, ni rituales, ni circuncisión. Nada de esas cosas. La salvación no viene en esos términos. La salvación no es por una tradición, es que por tradición, es que mi abuela, es que mi bisabuela. Quinto estatus alcanzado es ser fariseo. Yo creo que él enfatizó cuando es que soy fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. He sabido que el judaísmo del primer siglo existían diversas escuelas o corrientes que discutían la ley de Dios. Estaban los celotes, estaban los esenios, estaban los saduceos y obviamente los fariseos. Los celotes era un grupo político nacionalista que usaba la violencia para llevar a cabo sus propósitos. Los esenios era un grupo de ascetas que se apartaban de todos para vivir vidas apartadas en comunidad. ¿Sí ven de dónde viene el catolicismo romano trayendo una cantidad de basura de atrás? Existían los saduceos, los cuales eran un grupo de creyentes aristocráticos, los cuales creían solo en el Pentateuco y negaban la resurrección. Y finalmente los fariseos, ojo pues, ¿quién eran los fariseos? Los cuales eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley, completamente cuadriculados. Ellos tenían una mezcla entre tradición y salvación por obras y por tanto eran los más celosos en guardar la ley en absolutamente todos sus detalles. Todos los detalles de la ley.
Eran implacables con respecto a la ley. Pablo estaba diciendo que él sabía que él había sido de la secta más estricta en cuanto a la ley. No existía otra. Ni celote, ni esenio, nada, nada. Ni saduceo, no, era fariseo. Era algo que la gente lo escuchaba en esa época y se podía maravillar. Él es un fariseo. Wow. En el mundo ahora conocemos gente así. Gente así, religiosos, metidos hasta el cuello en la religión. Los vemos por todo el mundo, los vemos usando túnicas y los vemos cumpliendo una cantidad de actividades religiosas, los vemos soportando cargas casi que imposibles de llevar, los vemos en dolor y privación, con patrones religiosos de pobreza y de soledad, diciendo que en ese aspecto y en esa forma es que hay que estar delante del Señor, en cierta pobreza, con ciertos trajes, con ciertos sombreros, con cierto dolor y con cierta privación. Y Pablo les está diciendo, eso es basura. Eso es basura. Si tú te retiras a un monte y te metes en una cueva allá, eso es basura. Eso no va a impresionar a Dios. Dios no está impresionado porque tú estás haciendo eso, ni tu familia lo está haciendo. Sea que sea en el protestantismo, porque el protestantismo a veces todavía nosotros tenemos algo de enredado por ahí. Ya seas budista o el islam o catolicismo romano, protestante. La forma religiosa no impresiona a Dios. No, ponga el apellido que quiera, pongas el ropaje que quiera. La forma religiosa no impresiona a Dios. La devoción religiosa no te va a salvar a ti. Esa devoción no te va a salvar. Pablo les dice, consideraba mi devoción farisaica, la ley de Dios, como basura. Él está diciendo, eso es basura. La salvación no es por la religión. Sexto estatus alcanzado. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia en cuanto a celo. Pablo era tan celoso en cuanto a su vida espiritual que no podía soportar que nadie, absolutamente nadie, distorsionara el judaísmo. El que se metía con el judaísmo, Pablo iba detrás de él. Es por eso que la escritura nos relata cómo Pablo se comportaba. Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Vamos todos a Hechos 7:54. Vamos a conocer un fariseo. Hechos 7:54. Vamos a ver el celo, lo celoso que él era de lo que era el quien se metía con el judaísmo. Hechos 7:54. Es la historia de cómo se defendió Esteban. Es larguísimo todo lo que hay que leer, pero es traído solamente desde el 54 en adelante porque nos interesa conocer a alguien que tenía un altísimo celo por su religión, altísimo celo por su religión. Y dice capítulo 7, versículo 54 en adelante, dice así: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Había denunciado toda la historia. Habló de Moisés, habló de todo, y ellos ya no soportaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo cuidó las ropas de estas personas mientras apedreaban y martirizaban, y quizás es conocido como el primer mártir de la cristiandad, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Celoso, absolutamente celoso de su religión, algo que él consideró basura, y persiguió la religión. Pablo estaba determinado a destruir esa secta de los del camino. Es más, él pidió permiso, pidió documentos a sus autoridades para que lo dejaran ir a Damasco, porque él sabía que allá había un reducto de los del camino. Él necesitaba acabar con ese reducto.
¿Quién podría ser más celoso que Pablo en su época? Nadie. Nadie. ¿Quién era capaz de compararse a Pablo? Nadie. Pablo, con esa descripción, es como si él les preguntara: ¿habrá alguien más celoso por la religión que yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Si te sirve de algo, eso no. Dios no está impresionado con eso. Dios considera eso como basura, porque si el Espíritu Santo, utilizando a Pablo, dijo que eso era basura, es porque era basura. Y el séptimo y último estatus alcanzado por Pablo, él dice: en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Irreprensible. No tomemos mal esa palabra, porque también la Escritura nos pide a las personas, sobre todo a los pastores, los obispos, a los diáconos, de que seamos irreprensibles. Y el ser humano, no todos los cristianos, tienen que ser irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la idea de aquellos que han observado su vida y no han podido encontrar algo que pudieran señalar como una transgresión grave a todo el cúmulo de leyes que tenían ellos, absolutamente una cantidad de cosas que a uno le pueden producir hilaridad el día de hoy, como es correr un taburete ese día, el no sé qué, una cantidad de cosas que ellos hacían. No, Pablo era completamente irreprensible en cuanto a la justicia, o sea, a lo que se había que hacer con respecto a la ley, era irreprensible. Él vivió una vida de esa manera desde el punto de vista del juicio humano. Fui un modelo de judío y viví por la ley de Dios, un testimonio completamente excepcional. Si se pudiera ser salvo por las obras, él habría sido salvo inmediatamente con esa lista de cosas que él estaba exhibiendo ahí. Mi fardo, dice Pablo, estaba lleno de buenas obras. Lo llené de buenas obras, obras que para mí me conducían a la salvación, cosas llenas de ritos y ceremonias que no servían hasta que conocí a Cristo. Hasta que conocí a Cristo y descubrí que la justicia mía era inadecuada, que no era adecuada. Por tanto, lo que Pablo les decía a los judaizantes es: ¿tú has obedecido la ley de Dios como yo la he obedecido? ¿Cuándo cumples todos los mandamientos sobre comida, sobre fiesta, sobre reposo, estrictamente como yo lo hago? Les está preguntando a ellos. Sin duda, este era un currículum impresionante respecto a su religiosidad. Esto era él. Él les dijo: ¿ustedes ya se dan cuenta quién soy yo? ¿Creen y entienden por qué les puedo decir lo que les estoy diciendo? Pero el versículo 7 da ese gran remate. Dice: ¿para qué sirve absolutamente todo lo que él ha hablado? Y dice así: por eso, y en el título dice: eso que me enorgullecía era basura. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Así que Pablo no dependía de sus logros ni de sus obras para agradar o alcanzar a Dios. Y para hacerlo práctico para nosotros, nos podemos preguntar: ¿depende tu cristianismo de que tus padres sean cristianos? ¿Depende tu cristianismo de lo que piensen los demás de ti? ¿De lo que te vean todo, todo creyente, todo cristiano, todo piadoso? ¿Depende tu cristianismo de lo que tú le aportas a la iglesia? ¿Depende tu cristianismo de lo que tú le brindas a la iglesia, del sacrificio que haces por la iglesia? ¿Depende tu cristianismo el haber compartido el evangelio a muchísimas personas y de haber trabajado incesantemente en la iglesia? Pues tenemos que hacer esas preguntas, porque puede haber un orgullito por ahí metido y poder pensar que esperamos que tu cristianismo dependa de la gracia de Dios, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, del Espíritu Santo convenciéndote de pecado y apartándote del mal. Lo que los otros tenían en gran estima, para Pablo era un completo desperdicio, era un desecho, era basura lo que los otros pensaban. Esta declaración enfatiza que absolutamente nada es más importante que Cristo Jesús. Luego de conocer al Señor Jesús, su única meta, la de Pablo, era vivir
era ser como Él, vivir como Él, morir como Él. Esto nos obliga a considerar nuestros valores. ¿Hay algo más importante que el Señor Jesucristo en nuestras vidas? Y el Señor ha sido bueno, sacarnos de donde estábamos y traernos de donde estamos aquí, no por los méritos nuestros, por los méritos de Cristo, porque algún día, allá en la eternidad pasada, que no sabemos cuándo fue ese precioso día, se reunió esa Trinidad hermosa, el Consejo Eterno de Redención, allá hace no sé cuánto, es que no soy capaz, nuestra mente no es capaz, y ahí se estipuló la redención, se escribió ese libro que llamamos el libro de la vida, donde el Padre dijo, yo quiero que estas personas se salven, y el Hijo dijo, yo muero por ellas, y el Espíritu Santo, yo aplico esa preciosa y poderosa salvación en ellos. Si estas son prioridades tuyas, estás completamente equivocado si piensas que por las obras te puedes salvar. De serlo, necesitas urgente reordenarlas y en muchos casos tenerlas como basura. Quiero que analicemos dos personas, y ahorita hablaron de una de ellas, y yo hablé de la otra, para que entendamos muy bien de qué se trata esto. Es más, cuando veamos estas dos cosas, vamos a ver a cuál de los dos grupos de personas nosotros pertenecemos. Dos hombres vivieron una misma encrucijada. Pablo era uno, ya acabamos de ver de Pablo. El otro en el que me gustaría que pensaras es el joven rico. El joven rico. Vamos a Mateo 19:16. El joven rico. Jesús vino a este joven rico y le dijo, debes obedecer la ley. Y él dijo, ¿qué parte de la ley? Dijo el joven. Jesús le dio algunos mandamientos y él dijo, veamos qué dice. Mateo 19:16. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, con ese orgullo y con esa cosa que dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Soy qué? Irreprensible. Nadie puede ver nada que yo haya hecho malo porque todo lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue ¿qué? Triste, porque tenía que muchas posesiones. Entonces dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, etcétera. Eso será tema de algún otro sermón, pero lo quería que trajéramos ese paradigma, un modelo, el joven, otro modelo, Pablo. Son dos personas que estaban en una misma encrucijada. El joven dijo, he sido irreprensible en cuanto a la justicia que es por ley, he sido hallado irreprensible. Recuerdo le dijo al Señor de esa manera. Él probablemente era judío, posiblemente también era fiel a la tradición, era un joven rico, era un líder y quizás era un líder en su sinagoga, era un judío de familia muy honorable, de rango, tradición, fiel, era extremadamente religioso, es más, era absolutamente sincero cuando le contestaba al Señor. De lo contrario, nunca hubiera venido a Jesús y le habría preguntado cómo obtener la vida eterna. Estaba interesado en la vida eterna. Entonces aquí vemos un judío sincero, religioso, tradicional, leal, llamado el joven rico. Y a él viene Jesús y le pregunta, ¿has guardado la ley? Sí, he guardado la ley. Y después le dice, vende todo lo que tiene. El joven dice, no, eso no lo puedo dejar. Y se fue. Pablo dijo exactamente lo opuesto. Pablo dijo lo opuesto. Pablo dijo, tengo todas las credenciales, tengo raza, tengo rango, tengo tradición, tengo religión, soy sincero, hago justicia de obras, tengo mi fardo lleno de obras. Y Jesús dijo, déjalo todo y sígueme. Y Pablo dijo, sí. El joven dijo, no. Pablo dijo, sí, lo dejo todo, absolutamente todo. Lo que he visto cuando he hablado con Cristo, todo lo que yo tenía sirvió para nada. Cayeron al suelo junto con él.
Y él lo tuvo todo por basura, por ganar a Cristo. Y el joven rico lo tuvo todo por ganancia y dejó a Cristo. Toda persona en el mundo está en una de estas dos categorías. En una de estas dos categorías. Absolutamente todo el mundo, yo no voy a decir de Colombia, pero absolutamente todos los habitantes de Medellín, todos, área metropolitana, han oído escuchar a Cristo. Han oído escuchar de Cristo y han escuchado el Evangelio en cualquier trasfondo, pero lo han escuchado. Y en Medellín hay dos, aquellos que pertenecen a lo que dijo Pablo o aquellos que pertenecen a lo que dijo al joven rico. Cuando tú te encuentras con Cristo, o dejas todo lo que has estado viviendo, que crees que te lleva a la salvación, o tomas únicamente a Cristo, o te aferras a tus tradiciones, o te aferras a una cantidad de cosas que tú estás viviendo y que tú crees que te van a llegar a la salvación. Esas son esas dos categorías. Tú estás en una de ellas, todo el mundo lo está, eso es todo. La pregunta es, ¿a cuál de los grupos perteneces? Al que lo deja todo, es que no es pedazos, no es un pedazo, porque él dijo, miren, yo he hecho parte, pero cuando el Señor Jesús me dijo que dejara las otras cosas, hasta ahí no pude. ¿Qué parte de tu corazón está en rebeldía con Jesús en este momento? ¿Qué parte de tu vida está en rebeldía? Que dices sí, de la boca para afuera, pero posiblemente en tu corazón haya pedazos todavía que están como el joven rico ahí, como tímidamente. ¿Estás confiando en tus méritos o en los méritos de Cristo? Y si tienes algún mérito hoy, el día de hoy, y llegas a confiar solamente en Cristo, esos méritos se volverán basura. Hay unas aplicaciones fuera de lo que hemos visto. Querido amigo, tú que no estás en Cristo, que estás del lado del joven rico, te hemos hecho una descripción total el día de hoy. Has sido circuncidado, sigues ritos y ceremonias, perteneces a un linaje de una religión posiblemente católico-romana por donde estamos, perteneces a cierta familia, Jaramillo o Pérez o Upegui o cualquiera de esas familias que todavía, es más, tenemos santa en la familia. He seguido mi religión perfectamente. Soy reconocido en el barrio como aquella persona que no he faltado nunca a misa. Es más, aquellas personas que se me arriman, aquellos cristianos que se me arriman, los trato mal, los trato como basura a ellos. Soy perfecto, soy un católico romano perfecto, soy un judío perfecto. Te hemos descrito hoy y te tengo que decir que todo lo que tú haces es basura delante del Señor. Te hemos dado una descripción de tu vida, hemos mirado al interior tuyo y eso es basura. Eres del grupo del joven rico. Tuve el privilegio de conocer al Señor, de estar ahí con Él. Es más, no sé si lo había acompañado en más de una de esas campañas y posiblemente le haya visto que haya hecho milagros, grandes milagros, resucitar gente, revivirla, curar leprosos. Pero cuando le dijo, mira, tienes que rendir todo tu corazón, hasta ahí llegó. Pero te tengo una noticia, amigo, con solo arrepentirte genuinamente, cambiarás de bando. Pasarás a los que dicen sí, pasarán a los de Pablo, que dijeron que sí, renunciando absolutamente a todo. Y quiero que se tenga en la justa dimensión lo que estoy diciendo hoy. Para la iglesia, somos arminianos en recuperación. Somos arminianos. Nosotros no tenemos todavía ciertas cositas. Hay ciertas idolatrías por ahí que vamos construyendo y que vamos conservando. Y el Señor todos los días nos está preguntando, sígueme. ¿Me quieres seguir? Los bautistas reformados nos creemos de una clase, de una alcurnia diferente.
miramos a los demás que quizás el Espíritu Santo no los ha iluminado del todo a ciertas denominaciones y los miramos por encima del hombro. Eso no impresiona a Dios. No impresiona a Dios. Que Dios tenga misericordia de la iglesia en el sentido de lo que hoy hemos visto y hemos expuesto. Y aquellos amigos que han sido hoy han sido descritos en su forma de ser, que Dios tenga misericordia de ellos. Y te digo, amigo, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Él. Mire, nadie que vaya a Cristo va a ser rechazado. Absolutamente nadie. Y lo digo porque la Escritura es mi soporte. El que venga a mí, no lo echo fuera. Nadie podrá estar en ese infierno diciendo, yo fui a Cristo y Él me dijo que yo no estaba apuntado en el libro de la vida y que me tenía que ir al infierno. Eso jamás lo podrá decir nadie. Ve a Cristo. Él te dará el don del arrepentimiento y el don de la fe para que hagas parte de esta familia, de la familia de Pablo, de la familia de Cristo, y lo podamos conocer a Él. Hay tantas personas que nosotros queremos conocer, que ya están en este momento en el cielo con Él, disfrutando de su presencia. Y a la iglesia, no dejemos de reflexionar siempre en que hay ciertas cosas que hemos heredado porque venimos de trasfondos complicados, de trasfondos de idolatría, de trasfondos donde pueden estar pequeñas cositas en nuestros corazones que pueden estorbar muchas veces hasta la comprensión perfecta de la Escritura. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, y todo lo que hemos escuchado hoy, todo es para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra, su iglesia y su día, y inclinemos el rostro reverencial delante de nuestro Señor para una oración antes de tomar la Santa Cena. Nuestro Padre, gracias infinitas por tu palabra. Gracias porque utilizas vasos frágiles, vasos completamente inútiles para exponer una palabra tan grande, un mensaje tan grande, Señor, que vuela nuestras mentes, Señor. Hay tanto detrás de lo que nosotros hoy nos ha enseñado el Espíritu Santo, que te pido, Padre, que nuestras vidas, que nuestros corazones sean reargüidos durante la semana, que recordemos durante nuestros devocionales, que recordemos delante de nuestros estudios personales, que hay un reclamo de parte del Señor en que hemos ocupado parte de nuestros corazones con aquella basura que el apóstol Pablo dijo que era para él eso. Señor, permite que la identifiquemos, permite que nosotros, delante de ti, podamos pedir perdón por aquellas cosas, Señor, que no te impresionan, por aquellas cosas que para nosotros podrían ser cosas grandes, esenciales. No, es que soy bautista, reformado. No, Señor. Llévanos hacia la humildad, llévanos hacia el confrontamiento sano con aquellas personas que de pronto no han sido iluminados totalmente por tu Santo Espíritu. Señor, en tus manos estamos, en tus manos está tu Santa Iglesia. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que esta palabra, alguna de estas cosas, queden dando vueltas en nuestra mente y corazón y puedan ir limpiando aquella basura, aquellos rincones llenos de cierto polvo y basura que todavía perturba nuestra posibilidad de tener el carácter perfecto de Cristo, ir a esa santidad perfecta, Señor. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo el día de hoy y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero que nos pongamos de pie aquellas personas que pueden tomar la Santa Cena.